Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Le agradecemos al Señor la oportunidad de poder compartir su palabra. La palabra del Señor es pura, la palabra del Señor es refinada, la palabra del Señor es perfecta y ella alumbra nuestro camino. El Salmo 119 dice, se pregunta el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo por el Espíritu da la respuesta, con guardar tu palabra. Y en el mismo Salmo 119 nos dice que la palabra misma es lumbrera nuestro camino. O sea que es como si nosotros estuviéramos en un mundo donde todo es tinieblas y lo único que provee de luz para poder caminar en este mundo es ¿qué? Su palabra, ¿sí? Entonces nos acercamos a la palabra del Señor con reverencia, esperando que ella pueda ser abierta siempre en nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra y está relacionado con una palabra que está en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, donde el Señor dice por medio de Juan, no améis al mundo. Esa palabra, ¿listo? Y el no amar al mundo de que habla el hermano Juan, se desprenden muchos textos en toda la Escritura. Entonces vamos a mirar este asunto que Dios nos pide a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Dios no le pide esto a un inconverso. ¿Por qué? Porque el inconverso ama el mundo con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a mirar cómo Dios nos hace un cambio y un proceso para que pudiésemos no amar al mundo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar unos textos y sobre todo una palabra griega que va a ser muy importante en este compartir, y es la palabra griega cosmos. Ya la hemos escuchado, ¿cierto? Entonces vamos a considerar algunos aspectos. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 22, vamos a leer el versículo 2. Apocalipsis, capítulo 21, nos empieza a hablar ya en el contexto del nuevo cielo y de la nueva tierra. Ya pasó el milenio, ya pasó el juicio del trono blanco, y luego se establece todo nuevo. Esto que vemos pasará, pero va a establecerse una nueva tierra, con todo lo que va a haber en esa tierra va a ser nuevo, incluso nosotros, ¿cierto? Aunque el Señor ya nos hizo nuevo, pero el último estadio de nuestra salvación se llama en la Biblia la redención del cuerpo, que es la transformación del cuerpo, que pasaremos de mortales a inmortales, ya no moriremos, ¿cierto? Entonces, en ese contexto del nuevo cielo y la nueva tierra queremos considerar algunos aspectos. Versículo 2. Yo, Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, cuando tuvo la visión, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Pasemos al versículo 10, que es la continuación, 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y aquí hay algo que vamos a empezar a considerar muy importante. Esta ciudad que descendía venía ¿de dónde? Del cielo, pero ¿de dónde? De Dios. Queremos empezar diciendo esto. La nueva Jerusalén es el conjunto de todos los redimidos, según Hebreos 11 y Hebreos 12. La nueva Jerusalén está compuesta por cada uno de los hijos de Dios sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Porque Dios al principio se propuso una esposa para su hijo. Y esa esposa se fue edificando hasta que llegó a ser una ciudad, que aparece ¿en dónde? En Apocalipsis. Una ciudad que es semejante a Dios, en el capítulo 4 y capítulo 5, semejante al jaspe. Entonces, la particularidad de la ciudad es que es de Dios. Y es del cielo. Esa es la particularidad de la ciudad. Y recuerde, todos los redimidos hacemos parte de la nueva Jerusalén. Con esto queremos decir que el cielo no es nuestro destino, que el cielo es nuestro origen. Nosotros tenemos ciudadanía, ¿dónde? Celestial, ¿cierto? Entonces viene del cielo a la nueva tierra, pero el origen de la nueva ciudad es del cielo, ¿sí? Y esa ciudad tenía la gloria de Dios y su fulgor, o sea, su resplandor,
era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, como el que estaba sentado en el trono en Apocalipsis 4. O sea, se parecía al que estaba en el trono. Y mire cómo termina, diáfana como el cristal. La palabra griega para diáfana es cristalizo, que significa transparente. O sea que la particularidad de esta ciudad es que es tan transparente que la gloria de Dios cuando la ilumina pasa completa. No se distorsiona como hoy la distorsionamos nosotros. Lastimosamente es la realidad nuestra. Hoy nosotros distorsionamos la gloria de Dios porque aún no somos completamente diáfanos. Todavía hay partes que necesitan llegar a la luz en nuestra vida, ¿cierto? Y esta ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Entonces esta ciudad, que era diáfana, tenía una particularidad, tenía un muro, ¿cierto? Tenía un muro. Y es aquí entonces donde vamos a empezar a desarrollar el tema. Adán, cuando fue puesto en Edén, Dios le dice dos cosas. Adán, labre el huerto y guarde el huerto. ¿Listo? Adán tenía que haber establecido un muro invisible alrededor del huerto. ¿Por qué? Porque ya estaba el diablo merodeando en el huerto del Edén. Estaba merodeando, claro, llegó como una forma de una serpiente. Entonces ya el diablo estaba merodeando, entonces Dios le dice, bueno, lo coloqué en el huerto para que lo labre y para que lo guarde. O sea que Adán tenía que haberle puesto un muro al Edén, ¿cierto? Ya vemos que en Apocalipsis, después de todos los años de trabajo, tiempos, edades y siglos, ya aparece la nueva ciudad con un muro. Entonces vamos a mirar la importancia del muro en la vida cristiana. Recuerde que esto es todo un proceso que tiene el Señor con cada uno de los creyentes. Y vamos a considerar que el muro sirve para varias cosas. Y una de ellas para la que sirve el muro es para separar. Para guardar, claro que sí, pero también el muro sirve para separar. Y la separación es uno de los ítems primordiales en la vida de cada cristiano. Dios, cuando llama a un pueblo, a la iglesia, la llama con un propósito. ¿Cuál? Que se separe. ¿Se separe de qué? Bueno, vamos a empezar a mirar qué pide Dios a la iglesia de que se separe. Vamos entonces a considerar unos textos. Y el versículo 27, ahí donde nos aclara lo del muro, no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces nos queremos hacer énfasis en la parte A del versículo. No entrará ninguna cosa inmunda. ¿Por qué? Porque tiene muro. Y el muro resguarda la ciudad para que no entre nada ajeno relacionado con la vida eterna o con la luz, ¿cierto? Entonces, en base a esto, vamos a considerar unos aspectos que le compete a cada uno de los cristianos sobre la faz de la tierra, ¿sí? Primera de Juan, ahí atrás, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Amén. Primera de Juan 5, versículo 19. Como dice el apóstol Juan. Sabemos que somos de Dios. Amén, claro. ¿Por qué lo sabemos? Porque la misma escritura dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Listo? Entonces Juan está seguro que él es hijo de Dios y está seguro que a los que le está escribiendo son hijos de Dios. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, aquí aparece esta palabra que la vamos a empezar a considerar. Cosmos, donde dice mundo, la palabra griega es cosmos. La palabra griega cosmos significa adorno, algo debidamente organizado y algo debidamente arreglado. Eso es lo que significa la palabra cosmos. Los actores de televisión
regularmente ellos antes de entrar a actuar, ellos siempre son maquillados, ¿cierto? Y si tiene huequitos, si tiene cicatrices, pues el maquillaje hace que no se le vean. Y tú le ves esa cara ahí en el televisor, intacta, impecable, ¿cierto? Pero cuando tú le quitas todo el maquillaje, ¿qué aparece? Lo real, ¿cierto? Esto es lo que significa la palabra cosmos. Quítele el maquillaje y aparece lo real. Entonces, cosmos en este sentido significa un sistema que fue previamente adornado. Y el Espíritu Santo por Juan está diciendo, el cosmos está debajo ¿de quién? Del maligno, hermano. O sea, el dictamen de Dios hacia a nosotros por la Biblia nos está revelando algo. Hijos míos, el mundo que yo creé, el diablo lo usurpó y está ahora debajo de él. El sistema político, el sistema económico, el sistema social, el sistema cultural, todo está permeado bajo el maligno porque ese es el dictamen del Señor. Hermano, ¿hay cosas buenas? ¿Y hay hermanos ahí? Claro que sí. Pero el sistema como tal fue diseñado, cosmos, recuerde, cosmos, fue adornado para que parezca como algo bueno, ¿cierto? Como el mismo cosmos, que significa adorno, o le quita el maquillaje y aparece la pura realidad. Cosmético, ahí es donde viene cosmético, ¿cierto? Que tú le quitas el cosmético y queda lo real, ¿cierto? La realidad es sin el cosmético. No estamos hablando en contra del cosmético, pero eso es lo que significa cosmos, ¿cierto? Entonces, nos revela Juan que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Listo? Ese es el dictamen. El cosmos, el mundo está bajo el maligno. ¿Cierto que sí? Está debajo del maligno. ¿Listo? Entonces, Juan es el escritor del Nuevo Testamento que más utiliza la palabra cosmos. Él la utiliza 105 veces en todo el Nuevo Testamento. 78 veces la utiliza en el Evangelio, 24 veces la utiliza en las epístolas y 3 y 4 veces la utiliza en el libro de Apocalipsis. O sea que fue el hermano que más entendió el asunto del cosmos. Por eso nos escribe tanto a nosotros. Como Pablo, fue el hermano que más entendió de la iglesia por causa de la revelación que tuvo el Señor. Y es el que más escribe acerca de la iglesia, ¿cierto? Entonces, el mundo está bajo el maligno. Es el dictamen de Dios. ¿Listo? Entonces, Dios quiere algo con la iglesia. Como el mundo está debajo del maligno, quiere que la iglesia se separe del mundo. Como el mundo está bajo el maligno, quiere que la iglesia se separe del mundo. Vamos a mirar un texto en figura en Génesis 1, versículo 3. Génesis 1, versículo 3. Vamos a leer del 1:1 para tomar el contexto. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. 1:2. La tierra llegó a estar, como dice la Biblia textual, no estaba porque Dios no la creó así. La tierra llegó a estar desordenada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Listo? En medio de ese desorden, en medio de ese caos que representa al hombre sin Cristo, vacío y desorganizado, en medio de ese desorden el Espíritu se movía. ¿Listo? Y llegamos al versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Dividió, separó la luz de las tinieblas. ¿Listo? Entonces, Dios nos revela que el mundo está bajo el maligno, pero quiere que sus hijos se separen del mundo. Y empieza mostrándolo de una manera figurada en Génesis, cuando dice que vio que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Una separación. Separó las tinieblas, la luz de las tinieblas, ¿cierto? Y entonces ahora el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. No que vamos a ser, no, somos. Cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra es la luz en este mundo, que está como en tinieblas porque está bajo el maligno. Entonces debemos entender esto claro. La condición del mundo es en tinieblas bajo el maligno. Y Dios llama a un pueblo del mundo para que se separe del mundo. ¿Por qué? Vamos a empezar a mirar entonces porque Dios quiere que nos separemos del mundo. Entonces, Dios hace un proceso para separar un pueblo.
Y ese proceso lo vemos de una manera tipificada en el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Israel de Egipto y separa a Israel de Egipto. Mira, hermano, la Biblia revela muchas veces este asunto de la separación. Por ejemplo, Israel separándose de Egipto, del mundo. Abraham separándose de Ur de los caldeos. Lot debiendo separarse de Sodoma y Gomorra, aunque no lo hizo como el Señor lo mandó, pero debía hacerlo también. Entonces la separación es algo propio que el Espíritu Santo nos lo ha revelado. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno y está en oscuridad. Y el Hijo de Dios no quiere que su cuerpo participe de las tinieblas ni de la oscuridad, hermano. Entonces, vamos a mirar cómo empieza el proceso de separación. Éxodo, a manera de figura, 12, en la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, Dios en la última plaga le dice a Moisés, tomen un cordero, guárdelo 4 días, un cordero sin mancha, y al 14 día, lo guardaba el 10 al 14, era el mes de Abib Nisan, el 4º día lo van a degollar. Y con la sangre van a tomar un hisopo y van a untar los dinteles de cada puerta de los israelitas. Cuando venga el ángel que va a exterminar, porque la última plaga era esa, cuando venga el ángel y donde el ángel vea la sangre, el ángel dirá, bueno, aquí ya hubo una muerte, no tengo que entrar a hacer juicio, va a pasar. Y eso es lo que significa Pascua, pasa, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar esta figura de Pascua para mirar el proceso de separación de cada uno de los creyentes. Éxodo 12, versículo 13, vamos a leer del 13 para no leerlo todo porque es largo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Listo? Entonces, esa era la manera como Dios iba a redimir un pueblo. ¿Por medio de qué? Sangre. La sangre era el precio que Dios pagaba para que el pueblo fuese redimido, pero también para que el mismo pueblo fuese separado. ¿De dónde? De Egipto. Siempre hemos dicho que Egipto es una tipología del mundo y el faraón es una tipología del diablo. Entonces lo que hace Dios es sacar a Israel del mundo. ¿Listo? Por medio de sangre. Los redime y los separa. Entonces una de las primeras cosas que debe suceder en el creyente cuando es redimido por la sangre del Señor es que corra rápido, sepárese del mundo. Lo primero que debe suceder en la vida de un creyente, separarse del mundo. Y vamos a empezar a mirar qué es lo que es mundo en las Escrituras en parte. ¿Listo? Entonces, ahora sumemos la palabra. Vamos a ir a Hechos 20. Hechos 20, versículo 28. Recuerda el principio de hermenéutica bíblica. La suma de tu palabra es verdad. Cuando se suma, ella se revela hacia nosotros. Entonces, ya vimos que el mundo entero está bajo el maligno. Vimos que Dios quiere separar a la iglesia del mundo y nos lo muestra en Génesis, aunque Génesis primeramente es cristología, hablando del Hijo de Dios primeramente. Su segunda lectura es eclesiológica con la iglesia, ¿cierto? Y nos separa cuando el Hijo de Dios viene a morir por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros recibimos ese sacrificio, de la misma manera como la sangre se untó en los dinteles de las puertas, en las casas de los hebreos, así en nosotros se unta la sangre del Señor. Y entonces a nosotros ya no vamos a condenación. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya Cristo, el Hijo del Dios viviente, pagó por nosotros. Nos libró de la condenación eterna. Tenemos mucho por qué estar agradecidos al Señor. ¿Listo? Ya no vamos a condenación. Entonces, nos aparta ahora y ahora nos llama, mire cómo nos llama, Hechos 20, 28, cuando Pablo estaba en Mileto y manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Y llega el versículo 28 y le dice a los ancianos de Éfeso: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar o pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El manuscrito griego más antiguo dice la iglesia de Dios, que él ganó con su propia sangre. Entonces aquí vemos otra vez el aspecto de la sangre. Dios ganó la iglesia con precio de sangre. ¿Listo?
Y es aquí donde venimos al asunto de la separación. La palabra iglesia, todos conocemos la raíz etimológica griega, es la raíz eklesia, klesis, kaleo. La palabra ek significa sacar de, fuera de, eso significa ek. Y kaleo significa llamar. Entonces la iglesia es un conjunto de personas sobre la faz de la tierra en todos los tiempos y edades que han sido llamados a salir fuera de, a causa de la sangre con la cual fueron untados. ¿Entendemos? ¿Sí? Entonces, cuando el Señor unta la sangre, cree en el sacrificio del Cordero, esta persona es llamada a salir fuera de. ¿De qué? Bueno, una de las primeras cosas que cada uno de los creyentes es llamado es a salir fuera del mundo. No a irse a un monasterio. Porque Dios nos dice que Él nos va a guardar del mundo. ¿Cómo nos va a guardar del mundo si estamos en un monasterio? No. Estando en el mundo es que Él nos va a guardar. ¿Listo? Somos llamados a salir fuera del mundo, o sea, no ser uno más con el mundo. Antes de ser de Cristo éramos uno con el mundo. Participábamos en todo lo que el mundo proponía, ¿cierto? Pero cuando llegamos a Cristo, ya el Señor empieza a darnos una conciencia en nuestro interior de que fuimos llamados a salir fuera de, en este caso, mundo. ¿Listo? Entonces aquí vemos los dos aspectos. Fuimos redimidos y fuimos separados por precio de sangre. Y entonces la misma palabra iglesia en su raíz etimológica significa eso, llamados a salir fuera de, ¿cierto? Son hombres y mujeres de todos los tiempos y edades que son llamados a salir fuera de las tinieblas. Recuerde Génesis 1:3. Dios separó la luz de las tinieblas. Nosotros somos llamados. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Cada uno de los creyentes somos llamados a salir de las tinieblas, a separarnos, a colocar un muro de separación en lo que es santo y lo que no es santo, hermanos. Y eso es lo que vamos a empezar a considerar. Amén. Amén. Entonces, fuimos llamados. Ahora vamos a Colosenses 1, versículo 13. El Señor nos saca del mundo y nos introduce en otro mundo. ¿Cómo así, hermano? Eso es bien extraño. Claro, nos saca del mundo de las tinieblas y nos introduce en el mundo de la luz. Nos saca de un reino de oscuridad y nos introduce en un reino de luz. Y cuando hablamos de reino de oscuridad, estamos hablando en la oscuridad de la mente de las personas. Las personas sin Cristo tienen una mente entenebrecida, en oscuridad. Y la única manera que haya luz es que se vuelvan a la luz, que es Dios. Mientras tanto van a seguir en una oscuridad terrible, hermano, ¿cierto? Entonces Dios nos sacó de un mundo de tinieblas y nos llevó a otro mundo. ¿Cuál? Al mundo de la luz. ¿Cuál es el mundo de la luz? Bueno, Colosenses 1:13. El cual, este es el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado o transferido al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sí? Entonces vemos que hay un cambio de posición en los creyentes, ¿cierto? Una vez hablamos también del cambio de posición del buey. El buey en la tierra, su oficio era arar, pero cuando lo traen al altar, ya le cambia la posición. Ya no está en la tierra arando, sino que está en el altar, y ya le cambia su uso. Ya su uso es un uso santo, que es para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Antes tenía un uso, sí, claro, tenía que labrar la tierra para su dueño, pero ahora cambia de posición y de uso, ¿cierto? Entonces, de la misma manera pasa en nosotros. El Señor nos cambió de posición y de uso. Antes éramos utilizados para la expansión del reino de las tinieblas. Eso sí aportábamos para que el reino de las tinieblas se expandiera sobre la tierra. Pero ahora el Señor ya nos cambió de esa posición, nos coloca en otra posición y ahora tenemos otro uso, un uso santo, un uso para Él, para que su reino avance. Cada uno de nosotros es un testimonio de la obra de Cristo en luz,
para que donde estemos, donde vayamos, la luz vaya alcanzando más personas. En nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hogar, en donde estemos, ¿sí? Somos un testimonio del Señor y somos responsables donde estamos de que la luz vaya alcanzando muchas más personas, hermano. Ese es el trabajo de la iglesia, porque fuimos cambiados de posición y de uso. Y ahora entonces, y fuimos cambiados de un mundo a otro mundo, del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Y el mundo de la luz es el mundo de Dios, donde está todo en luz, donde se ve todo transparente, donde ya podemos discernir, donde ya podemos conocer cosas que antes nosotros no conocíamos, no entendíamos, ¿sí? Entonces fuimos cambiados de un reino a otro reino, de un mundo a otro mundo. ¿Listo? Entonces, recuerde, el Señor quiere que nos separemos. El Señor quiere que nos separemos. Quiere que nos separemos de las tinieblas. ¿Listo? Y el Señor quiere que nosotros no amemos al mundo. Pero entonces, por eso el Señor hace todo este proceso. Porque si el Señor no llega a nuestra vida, no nos limpia con su sangre, si el Señor no hace nada de esto, nosotros no tenemos base para amar al mundo. Nosotros no tenemos ninguna base para no amar al mundo. Nosotros amamos al mundo por naturaleza, porque es algo propio, ¿cierto? No teníamos fuerza para no desearlo del mundo o no amar al mundo, al cosmos. No había nada en nosotros que nos dijera, oye, eso no tienes que amarlo. Nada, no había nada. Entonces el Señor hace todo este proceso, ¿cierto? Este proceso de salvarnos, de cambiarnos de reino, de darnos su palabra, para que empecemos a entender qué le agrada a Dios, qué no le agrada, qué ama a Dios y qué no ama a Dios, hermano, ¿sí? Entonces vamos a mirar el proceso de Dios también para esto. Deuteronomio, vamos a leer la Shema, Deuteronomio 6, versículo 5. Deuteronomio 6, versículo 5. Deuteronomio 6, versículo 5. Y mire, aquí donde decimos nosotros que en la ley hay realidad, no solamente hay sombra. Y este texto nos confirma que hay partes de la ley que son realidad. Deuteronomio 6, 5. Y amarás al Señor tu Dios, o amarás a Yahvé tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento, ¿cierto? El mandamiento para Israel y el mandamiento para la iglesia es que debe amar al Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Dios? Muere por nosotros en la cruz su Hijo, nos da su Espíritu y ahora nos da un mandamiento. Y en donde me dice, ahora deben amar a Dios, deben amarme a mí con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma. ¿Eso qué hace? Tiene como propósito en parte de que no amemos el mundo. O sea, Dios quiere que nuestro amor se dirija a Él por lo que Dios es, para que nuestro corazón y nuestro amor no se le esté dando al mundo. Que nuestro amor esté dirigido hacia Él, que nuestro corazón esté dirigido hacia Él, que nuestra mente esté dirigida hacia Él, ¿cierto? Entonces nos da el mandamiento de que le amemos. Ahora, eso no lo podíamos hacer si el Espíritu de Dios no hubiese venido a nuestros corazones. La ley, los israelitas no la pudieron cumplir. Nadie pudo cumplir la ley. Ni Isaías, que era un varón santo, ni Samuel, ni David, ni Daniel. Ninguno de ellos pudo cumplir la ley, porque la ley era espiritual y perfecta. Y ninguno de ellos era espiritual y era perfecto. Hasta que vino el Hijo de Dios, un hombre espiritual, un hombre perfecto, Dios, y cumple la ley. Ahora esa ley cumplida está dada en nuestros corazones. Ahora con la ley suya escrita en nuestros corazones, ahora nosotros podemos amarle a Él desde el interior, no por imposición, por un amor nacido en el corazón. Vamos a mirarlo en Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Ya conocemos este texto de memoria, ¿cierto? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ahora sí tenemos cómo amar a Dios. Antes no. En las propias fuerzas, sin Cristo, porque el amor nuestro es deshonesto, desagradecido. El amor nuestro no es como el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo,
como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Y cuando viene el Espíritu Santo a morar a nuestros corazones, ¿qué trae? El amor de Dios. Hay algunos hermanos que en algunos momentos se nos acercan y nos dicen, hermano, es que yo le estoy orando al Señor para que me dé amor por la hermana o para que me dé amor por el hermano. ¿Por qué oras pidiendo eso, sabiendo que la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cierto? Entonces ya con el amor de Dios en nuestro corazón podemos amarlo. Y ahí entonces se cumple la palabra. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Se nos dio el Espíritu Santo y se nos dio el amor de Dios, hermano. Entonces, contrario y el contraste de esto, de Deuteronomio 6:5, donde nos dice que amemos al Señor, contrario, el contraste lo tiene Primera de Juan 2:15, que vamos a leerlo. En Deuteronomio el Señor nos dice que amemos al Señor. En Deuteronomio 6:15 nos dice que lo amemos a Él. Y en Primera de Juan 2:15 está el contraste. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2:15 viene hablándole a los jóvenes, a los niñitos y a los padres. Y el versículo 15. No améis al mundo. Mira, Deuteronomio 6 nos dice, amarás al Señor tu Dios. Pero aquí nos dice el apóstol Juan, no améis al mundo. Alguno preguntará, hermano, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué aquí me dice que no amemos al mundo si Dios ama al mundo? ¿Cierto? Y la respuesta es sencilla. En Juan 3:15 no está hablando del cosmos, el adorno, sino que está hablando de las personas que están en el mundo. ¿Sí? Y en Primera de Juan 2:15 sí está hablando del cosmos, del diseño arreglado, del sistema satánico que tiene el diablo en este mundo. Entonces ahí donde nos dice, a ese mundo, no lo ames. ¿Sí ves el contraste? Amemos a Dios, no améis al mundo. Pero la base para no amar al mundo es amar a Dios. La base para no amar al mundo es amar a Dios. Que Dios ocupe nuestro corazón. Decimos corazón con músculo cardíaco, pero sabemos que corazón es la mente. Que Dios ocupe nuestra mente y corazón. Cuando Él ocupa nuestra mente y corazón, toda nuestra devoción, toda nuestra inspiración, todo nuestro poema y todo nuestro amor va a ser para Él. ¿Cierto? El amor divino, naturalmente. El ágape. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hubiéramos querido que el apóstol Juan hubiera sido un poco más explícito en decirnos, ¿cierto? ¿Qué era el mundo? ¿Cierto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí nuevamente es la misma palabra griega, cosmos, adorno, diseño. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire lo delicado de amar al mundo. ¿Sabe qué es lo delicado? Que el amor de Dios, y dice una traducción más exacta, no encuentra cabida en nosotros. Porque recuerda que el amor de Dios, ¿qué pasó? Ha sido derramado en nuestros corazones. Pero cuando amamos al mundo, el amor de Dios no encuentra lugar en nosotros. Eso es lo que dice el texto. Porque ya todo el amor y devoción se la estamos dando a algo más. A eso se refiere el texto. No amemos al mundo, no continuemos amando al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros, con el tiempo de caminar en Cristo de cada uno de los hermanos, el Señor mismo, por el Espíritu, en nuestro interior, va a empezar a llevarnos a discernir qué es mundo. El mismo Señor. Y tú puedes discernir qué es mundo, o sea, una manera de poder discernir qué es mundo es algo que te quite la comunión con Dios. Algo que te aparte de la oración. Algo que te aparte de la palabra.
Todo aquello que te aparte del Señor, califícalo inmundo. Algo aquello que te quita la devoción al Señor, algo que te quita la mirada del Señor. Todo eso tú puedes empezar a incluirlo en ese vasto, amplio palabra que es mundo. Cada uno de nosotros debe empezar a discernir en el interior qué es mundo. Y recuerda, hermano, el mundo está bajo el maligno y el mundo ha sido juzgado. En el Antiguo Testamento, un sacerdote no podía tocar un muerto. ¿Qué pasaba? Se contaminaba. Hermano, el mundo está muerto, el mundo hiede. Cuando un creyente toca el mundo, ¿qué pasa? Se contamina. Ya hemos hablado de esto muchas veces. ¿Recuerda el arca que edificó Noé? Estaba el arca todavía encima del agua porque no había todavía lugar donde colocar, donde posar. Entonces dice la Biblia que Noé envió primero un cuervo. ¿Cierto que sí? Y el cuervo no volvió, pero envió una paloma y encontró por allá un olivo, volvió y volvió 3 veces. Y es algo muy diciente que nosotros podemos entender primero por la misma Biblia, animales limpios y no limpios. Ya, el cuervo es un animal inmundo, la paloma es un animal limpio. ¿Listo? El cuervo, la particularidad del cuervo es que es carroñero, come mortecina. Pues ¿cómo iba a volver si el mundo estaba lleno de cadáveres? Y el cuervo estaba alimentándose, dando un festín. Bueno, esa es la relación cuando un creyente toca el mundo. Cuando un creyente toca el mundo, es como si estuviera alimentándose de mortecina. Y es como si fuera un animal inmundo. Es creyente en naturaleza, claro, pero su actitud es como un no creyente. Entonces mire lo delicado, hermano, y de la separación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó claramente la separación del mundo. Nunca tú veías a Cristo involucrado en nada de este mundo. Siempre estaba, ¿en dónde? Predicando, sanando enfermos, orando, visitando, consolando. Nunca lo encontrabas tú enredado en ningún asunto del mundo, hermano. ¿Cierto? Ese es el ejemplo que nos da el Señor. Entonces, cuando amamos al mundo, el amor de Dios no encuentra lugar en nosotros, hermano. Eso es lo delicado. Eso es lo delicado del asunto. Y aquí va a decir, porque todo lo que hay en el mundo, empieza a decir entonces ahora también que es mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Eso es lo que el diablo ha creado en ese sistema. Y eso es lo que es mundo. Y incluso no está hablando ni siquiera de cosas materiales. Los deseos de los ojos. ¿Qué más? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Bueno, ya lo hemos hablado. Estas 3 cosas fueron las 3 maneras en que Eva fue tentada. Los deseos de los ojos, ¿cierto? Vio que el árbol era bueno. La vanagloria de la vida para alcanzar sabiduría, ¿cierto? Y los deseos de la carne. De esta misma manera que operó Satanás en ese tiempo, sigue operando hoy, ¿cierto? Y esa es la misma manera que utiliza para tentar a los creyentes. Él diseñó un sistema y el mundo no tiene problema, el mundo está tranquilo en ese sistema. Pero con ese sistema es que quiere desviar a los creyentes del Señor. Y quieren que los creyentes pongan su amor y su mirada en eso. Ese es el peligro. El diablo, cuando va a tentar a una persona, no se le aparece como él es. Así como lo dibujan, que tiene cachos y un trinchete y todo el asunto. Él no se aparece así. Él no se preocupa por eso. Por aparecerse lo va a hacer pecar a los creyentes. Lo que él está tratando de hacer es distraer a los creyentes. Y que los creyentes puedan colocar su amor ¿en dónde? En el mundo. Con eso, entonces ya la vida divina no se manifiesta. No va a haber un fluir del Espíritu en ningún creyente por esa misma razón. Entonces, por eso el diablo se encarga de diseñar todo, para que los creyentes no maduren, no crezcan, se queden enanos, deformes, espiritualmente hablando, naturalmente. Sí, porque un hermano nos decía, Santiago cuando tenía 3 años muy bonito, pero si han pasado 15 años y sigue siendo igual de pequeño, no ha crecido nada, eso es una deformidad, no es normal. ¿Sí? O sea que la inmadurez, la carnalidad, no es normal en un creyente.
O sea, sí, hay un estadio natural de cada creyente que es un creyente cuando nace es inmaduro, claro. Ese es el estadio de todos nosotros. Cuando creemos en el Señor, digamos creímos ayer, hoy somos niños. Es un estadio normal en un creyente recién nacido. Pero si han pasado 10 años, han pasado 20 años, y todavía toca estarlo llamando, hermano, ¿va a ir a la reunión? ¿Sí me entiendes? Ya, eso es inmadurez. ¿Me entiendes? Eso es lo que Dios no aprueba y no quiere. Y el diablo entonces está trabajando en eso, creando un sistema donde los cristianos estén con los ojos puestos, deseando todo lo que el mundo quiere para una vanagloria. Todo lo que no le dé gloria a Dios es vanagloria, hermano. Todo lo que hacemos debe buscar la gloria de Dios, y si no busca la gloria de Dios, vanagloria. De esa manera fue que cayó Eva. Quería estas cosas y de esa manera fue que cayó. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, mire lo que pasa, no proviene del Padre. Entonces, si no proviene del Padre, proviene de alguien más. ¿De quién? Del maligno. Proviene del maligno. Yo sé que muchos de nosotros estamos en una lucha en relación con no amar al mundo, hermano. Muchos de nosotros estamos en una lucha. Pero nosotros, el Señor dice que somos vencedores en Cristo. Amén. Si nosotros nos volvemos a Cristo y entendemos nuestra naturaleza, recuerde de dónde es de los cielos, no es del mundo. Y ahorita vamos a empezar a mirarlo. Cuando nosotros nos vemos en Cristo y vemos nuestra posición y nuestra naturaleza en Cristo, vamos a ser libres del mundo, hermano. Porque es que la Biblia no dice que tenemos que vencer el pecado. Hablando en términos bíblicos, la Biblia dice es que tenemos que ser liberados del poder del pecado. Y hablando en términos bíblicos, sí hay que vencer el mundo. Eso sí hay que vencerlo. Amén. Entonces, y no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá, hermano. ¿No vale la pena? Vale la pena. Permanecerá para siempre. Esto que vemos tan bonito, porque Dios lo creó. Y el diablo le diseñó algunas cosas. Pero esto que vemos va a pasar. Todo esto va a pasar, hermano. Ahora, el Señor no quiere que amemos al mundo, porque el mundo está en tinieblas, y por eso uno de los aspectos es que los hombres van a ser llevados a juicio delante del Señor, hermano. Leámoslo en Juan 3, es que el asunto es delicadísimo, hermano. Juan 3, versículo 16. Juan 3, versículo 16. El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora leamos el 19. Juan 3, 19. Y esta es la condenación. La Biblia textual dice, y esta es la acusación. O sea, todavía no es la condenación, la acusación. La palabra griega más ajustada es acusación. Que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. O sea que los hombres, cuando sean llevados a juicio ante el Señor, el motivo de acusación va a ser ese. ¿Cuál? La luz, Cristo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y el mundo. Por eso Dios nos pide que no amemos al mundo, hermano. Porque los hombres van a ser llevados a juicio por eso. Porque la luz vino al mundo y los hombres prefirieron amar las tinieblas. Entonces, por eso es lo delicado. Amaremos al Señor nuestro Dios, no améis al mundo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque los que aman al mundo aman las tinieblas. Los que aman las tinieblas, cuando se presenten al Señor, el motivo de juicio para ellos es ese. Esa va a ser la acusación, una de las muchas acusaciones. Que la luz vino al mundo y los hombres no las determinaron. Amaron más las tinieblas, amaron más su pecado, hermano. Allá se descubrirá todo, hermano. Completamente. Entonces, serán acusados porque amaron más las tinieblas que el mundo. Ahora, sumemos la palabra. Juan 16, ahí adelante. Entonces ya hemos visto todos estos textos donde nos damos cuenta de lo que hay en el corazón del Señor.
que nuestra devoción y nuestro amor debe estar inclinada hacia Él, no hacia el mundo, porque el mundo está en tinieblas. 16, versículo 33. Entonces, recuerde, no vencemos el pecado, vencemos el mundo. Del pecado tenemos que ser liberados del poder del pecado. Entonces, el Señor no nos saca del mundo, hermanos. Los ermitaños, los que están en monasterio, lo bíblico es estar en el mundo. Eso es lo bíblico. Porque ahí Dios es donde va a alumbrar. Es ahí Dios donde va a dar testimonio de luz. De que tiene hijos que le buscan ahí, que lo conocen a Él por medio de esos hijos. No metidos allá en una cueva. ¿Qué luz vamos a dar? ¿A iluminarnos a nosotros ahí? Entonces por eso el Señor no nos saca del mundo. Nos deja en el mundo. Nos coloca en el mundo. No somos del mundo. Veamos Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque estaba hablando de que iba a ser entregado, uno lo iban a dejar, iba a morir. Estas cosas os he hablado en mí para que en mí tengáis paz. ¿Cuál es la paz? Es una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿De qué manera? Bueno, hermanos que tienen paz en el momento de la muerte. ¿Sobrepasa el entendimiento o no? Sí, no pasa. No es normal que una persona tenga paz cuando lo van a matar, ¿cierto? Entonces la paz de Dios sobrepasa, porque es que es la paz de Dios. Cuando Dios crea el mundo y el diablo se revela y Adán se revela, ¿usted cree que a Dios se le fue la paz? No, Dios continuó con su serenidad, continuó con su calma y siguió con su plan. ¿Sí? Esa paz es la que nos ha dado a nosotros. Porque la Escritura dice que el Espíritu nos comunicará todo lo del Hijo y todo lo del Padre. Esa paz nos la ha comunicado. ¿Listo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo o he tenido victoria sobre el mundo. ¿Cierto? Entonces, somos de la luz, somos luz en el Señor y solo por el hecho de ser de luz, el mundo va a estar en contra de nosotros. Solo por ese hecho. Tú no necesitas decir nada, solamente que eres cristiano y ya con eso tienes el mundo entero encima. ¿Cierto que sí? Entonces el Señor nos dijo que vamos a tener aflicción de diferentes maneras, pero nos dice que confiemos porque Él venció al mundo. Y algo que nos manda a vencer Él. Dios siempre lo que nos pide ha sido algo real en Él, primeramente. ¿Cierto que sí? ¿Sí? Cuando Él nos pide que suframos por Él, es porque primeramente Él ya sufrió por nosotros. Dios no nos pide algo que no había hecho. ¿Cierto? O sea, aquí nos dice que Él mismo venció al mundo, al diablo, a todo, lo venció en la cruz. Y nos dice entonces de que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Ahora, miremos cómo es la victoria. Nosotros, si no estuviese este texto en la Escritura, nosotros pudiésemos decir, bueno, hermano, tú podías ser victorioso haciendo esto. Si haces esta promesa, si haces este pacto, si te vas de rodillas 5 kilómetros, si no tuviéramos la Biblia, hubiésemos conjeturado cómo pudiésemos ser vencedores. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 4. Primera de Juan 5, versículo 4. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ves? Recuerde que en nosotros está la vida divina que proviene de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Miren nuevamente el lenguaje. El mundo hay que vencerlo. ¿Sí me entiende? Es como el pecado cuando vimos la serie de la mortificación de las obras de la carne y la esclavitud del viejo hombre. El viejo hombre nos quiere esclavizar. Las obras de la carne nos quieren matar, por eso hay que matarla. Porque si no nos mata a nosotros. Si no la matamos, nos mata. Y lo mismo el mundo. El mundo nos quiere absorber. El mundo nos quiere llevar hacia él. ¿Sí? Entonces dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe.
Así de sencillo. Sí, lo dice la Biblia. La fe del Hijo de Dios en nuestros corazones. Creer en nuestra identificación con Él en la muerte, pero también creer en nuestra identificación con Él en la victoria. Somos salvos, somos vencedores por esfuerzos, por fe también. La fe misma nos va a llevar a esforzarnos, pero es por la misma fe que el Señor nos ha dado, que es que somos vencedores. No por algo que hagamos externamente. Naturalmente que hay un esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero esa gracia es producto de haber visto al Señor, de por la fe sostenernos en Él. ¿Sí? Entonces la victoria del mundo es ¿qué? La fe. Por medio de la fe vencemos al mundo, hermano. ¿Quién iba a pensar que fuese de esa manera? Nosotros hubiéramos pensado que hubiera sido de otra manera, haciendo esto, haciendo lo otro, ¿cierto? Cosas exteriores, como acostumbra la religión. La religión trata de hacer sin fin de obras para ser salvos o para merecerse algo ante el Señor. Pero mire la fe, mire la victoria, nuestra fe. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Nuevamente, o sea, es algo que estaba en el corazón de los apóstoles, dado a la iglesia que fuera vencedora del mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ah, la fe, ¿cierto? Entonces el Hijo de Dios vence, y si creemos en Él, lo que Él hizo se le pasa a la iglesia por el Espíritu Santo. La Escritura dice en Juan, Él tomará de lo mío y lo hará saber, ¿cierto? ¿Qué más tomó? La victoria sobre el mundo. Entonces cuando decimos que no podemos es porque no hemos visto al Señor, no hemos visto a Él. La Escritura no dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces si hay algo que no hemos podido es porque no nos hemos ido hacia Él, hermano. No lo hemos mirado a Él, no nos hemos vuelto a nuestro espíritu donde está Él y tomar de lo de Él, ¿cierto? Esa es la manera. Nuestra fe, hermano. ¿Amén? Pero vamos a mirar unas consecuencias que habla la Biblia acerca de creyentes que amaron al mundo. Los creyentes, por ser creyentes eternos, no se van a perder, porque la salvación es una vez y para siempre, es de carácter eterna, ¿cierto? Pero los hijos de Dios que amen al mundo, los hijos de Dios que vivan por el mundo, los hijos de Dios que no vivan por la vida de su Señor, van a ser disciplinados por Dios. Es como con nosotros que tenemos hijos. Nuestros hijos cuando se comportan mal, ¿qué hacemos? Los disciplinamos. No dejan de ser nuestros hijos, van a ser siempre nuestros hijos, pero hijos que toca disciplinar. Esa es la misma parte, lo mismo que Dios con nosotros. Cuando somos hijos desobedientes, Dios entra a corregirnos como un padre, disciplinador, no para destruirnos, para corregirnos, para que aprendamos. Vamos a mirarlo. Y un ejemplo que ya hemos considerado las veces anteriores. Lucas 17, 33. Lucas 17, versículo 33. 32. Antes de leer este versículo, va a hacer una anotación, una aclaración. Existen mínimo 3 palabras griegas para la palabra vida. Cuando tú lees vida en la Biblia, tenemos que mirar el manuscrito griego si es vida bios, que es vida del cuerpo, si es vida psique, que es vida del alma, o si es vida neuma, que es la vida del espíritu. ¿Sí? Eso es muy importante para leer este versículo acá. Ve Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Ella va a ser un ejemplo en nosotros para mirar un creyente que amó al mundo. Como amó al mundo, el amor de Dios no encontró cabida en él, no encontró dónde reposar. El amor de Dios que es tan precioso, no encontró cabida en ella, ¿cierto? Entonces el Señor empieza diciéndonos, acuérdense de la mujer de Lot. Entonces tenemos que ir al Antiguo Testamento, mirar qué fue lo que pasó con la mujer de Lot, ¿cierto? Vamos a resumirlo. ¿Recuerdan lo que pasó? Lot, lo más probable es que se haya conseguido su esposa en Sodoma, porque es de ahí donde sale con mujer. Cuando hicimos la serie de la mujer de Lot hizo mujer, y hicimos un seguimiento minucioso a Lot,
todo el tiempo soltero hasta que sale con esposa, y sale con esposa de Sodoma. Esta mujer, no dicen el nombre, esta mujer era también de fe porque ella sale de Sodoma, ¿cierto? Ella sale de Sodoma porque creyó en la palabra de los ángeles, creyó en el Dios de Abraham, ¿cierto? Y entonces por creer sale. Pero ¿qué pasó? Cuando sale, ella mira atrás y sucede algo que en la historia nunca ha acontecido. En la mitología griega tú escuchas los que se convertían en estatua de piedra. Pero sucede algo que nunca en la historia ha sucedido, se convirtió en sal. Una estatua de sal. Algo completamente inédito, hermano, ¿sí? Y naturalmente ya a la luz del Nuevo Testamento ya entendemos qué es eso. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal se hace insípida, ¿con qué salará? Entonces ya entendemos y le podemos aplicar ese versículo a la mujer de Lot. Se hizo insípida, ya no podía salar, ¿cierto? ¿De qué manera? Bueno, la sal, una de las propiedades es que evita que la carne se corrompa, ¿cierto? Entonces, por medio de la sal que somos nosotros, por medio de llevarle el evangelio, por medio de llevar la luz, la carne no se sigue dañando. Vamos llevando luz, pero ella no podía salar, ella era insípida, ¿cierto? Entonces, dice el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Quiero leer la versión de nuestro hermano Martín Stendhal que hizo acerca de ese versículo y quiero mostrarle algo. Lucas 17, versículo 33. Lucas 17, versículo 33. Listo. Entonces, dijimos ahorita que cuando aparece la palabra vida en la Biblia, tenemos que ir al manuscrito griego para ver qué tipo de vida nos está hablando. ¿Listo? Entonces vamos a leer Lucas 17:33. Cualquiera que procure salvar su alma, es en el contexto de la mujer de Lot, la perderá. ¿Sí ve cómo cambia la traducción? Reina Valera 60 me dice, cualquiera que procure salvar ¿qué? Vida. Aquí dice, cualquiera que procure salvar su alma, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la vivificará. ¿Listo? La palabra griega ahí es psique, de donde viene psicología. La psique, el alma. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasó? Ella procuró salvar la vida del alma, pero la perdió, porque fue convertida en una estatua de piedra. ¿Por qué ella voltea a mirar a Sodoma? Porque amaba el mundo. Todo su corazón, ¿dónde se encontraba? En Sodoma. Es que, no estamos haciendo énfasis en el hecho mero de voltear, sino la razón por qué ella voltea. Porque su corazón estaba allá. ¿No lo dice la Escritura así? Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. ¿No lo dice así la Escritura? Entonces ella amó al mundo. Dios, el amor de Dios no encontró cabida en ella. Hermano, Dios ha hecho lo suficiente y ha dado la provisión necesaria a cada uno de los creyentes para ser vencedores. Si un creyente no es vencedor, no es por Dios. Dios nos dio toda la provisión en Cristo. Y si una persona se va para el infierno, no es porque Dios no haya hecho nada para que esa persona se fuera para el infierno. Dios hizo todo lo necesario. ¿Qué? Envió a su Hijo a que muriera por nosotros. Entonces, tanto un caso como el otro caso, ninguno es culpa de Dios. Es culpa de cada uno de nosotros. Leamos el texto entonces correspondiente en Mateo 6:21. Entonces ella quería salvar la vida de su alma. Amaba a Sodoma. Amaba el mundo. Por causa entonces el amor del Padre no hallaba cabida en ella. Mateo 6:21, el que dijimos. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Sí? Entonces ella volteó a mirar porque su tesoro se encontraba en Sodoma. Y Sodoma Dios lo juzgó, hermano, lo juzgó por fuego. El mundo va a ser juzgado. Eso es una clara tipología, hermano. Ahora,
Hay algo más que nos enseña la separación con el mundo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Gálatas 6, versículo 14. Y vamos a mirar algo más que hace separación. Gálatas 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Esto viene hablándolo por causa de los judaizantes que se estaban tratando de gloriar de los hermanos en Galacia imponiéndole la circuncisión. Entonces Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y presta atención, por quien o por medio, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, tenemos al Señor Jesucristo en la cruz. Tenemos los creyentes en un lado y tenemos los creyentes en otro lado. ¿Qué hizo la separación del mundo de los creyentes? La cruz del Señor. Pablo decía, bueno, yo fui crucificado en Cristo. Eso lo dice claro Romanos 6. Pero también nos revela algo más. El mundo me es crucificado también, ¿cierto? Entonces Pablo vio que no solamente él estaba crucificado, sino el mundo también. Para Pablo el mundo no tenía ningún valor. Había sido crucificado para él. Y que el mundo se diera cuenta que él también estaba crucificado para el mundo. O sea que el mundo no podía contar con Pablo. Para nada. El mundo no podía convidar a Pablo a hacer nada porque Pablo no estaba para él. Pablo estaba muerto para el mundo. ¿Me entiendes? Él fue crucificado, pero juntamente también el mundo acabó para Pablo. ¿Cierto? Entonces la cruz es lo que hace esa separación entre nosotros y el mundo. Porque lejos de mí esté gloria, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, hermanos. Amén. Por quien el mundo. Entonces el Señor mismo por la cruz nos hace una separación. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar el asunto del muro. Ezequiel 42. Ezequiel 42, versículo 20. Ezequiel 42, versículo 20. Ya Ezequiel, cuando después de la medición del templo del milenio, llegamos al versículo 20 y dice, a los 4 lados midió, tenía un muro todo alrededor, 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. ¿Sí ves? ¿Para qué era el muro entonces? Para hacer separación entre lo vil y lo santo. Y los hijos de Aarón, por no establecer ese muro, se murieron. Uy, ¿cómo así, hermanos? Sí. Cuando terminamos de leer Levítico 9 y 10, nos damos cuenta que entraron borrachos al lugar santo y entonces fueron consumidos con un fuego desde el interior. Y entonces Dios le dice a Aarón, no va a llorar. Y mire lo que le voy a decir. Nadie entrará después de haber tomado vino al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no puede hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces el muro es para hacer división y no entre nada profano a lo santo, a la casa de Dios. Por eso la iglesia tiene ancianos, obispos, que son los sobrevedores, que están vigilando que no se meta nada extraño a la casa. Son los muros de la iglesia, hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces el muro es para hacer separación. Entonces estamos viendo que Dios nos pide que no amemos el mundo, pero que también Él mismo hace una separación por la cruz y Él mismo nos dice que hagamos un muro para dividir las cosas puras de las que no son, las cosas santas de las que no son. Ahí vamos empezando a entender que es mundo. Todo lo que no es santo es mundo. ¿Sí? Uy, hermano, entonces tenemos una restricción amplia. Estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Juan 8:23. Entonces vamos a mirar cómo hacemos ese muro. Juan 8:23. Ya vamos terminando, hermano. Juan 8:23. Mira el Señor Jesús hablando de su divinidad y su preexistencia. Juan 8, versículo 23.
Y les dijo: vosotros, los fariseos, sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. La palabra de es ek, extraído de, sacado de. Entonces él estaba diciendo: ustedes son sacados del mundo, ¿sí? Implica el origen de ellos. Yo no soy de este mundo, el origen del Señor no es de este mundo. Y el conocer el origen nuestro, la naturaleza nuestra, va a empezar a ser un muro en nuestra vida. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Santa. La naturaleza de la iglesia es santa. Cuando la iglesia empieza a entender su posición y su naturaleza ante el Señor, empieza a crear un muro. Y empieza a empezar a guardarse de no tocar lo inmundo, lo profano. Y empieza entonces desde el Espíritu a determinar: esto es profano, esto es santo, esto me ensucia mis vestiduras, esto me las limpia. Entonces empiezan los hermanos desde el interior a tener ese discernimiento, a clasificar. Pero ese muro empieza a hacerse desde el momento en que nosotros entendemos nuestra naturaleza, nuestro origen, que somos separados del mundo, que somos apartados del mundo. Y Juan 15, 19 también nos habla de lo mismo. Juan 15, 19, ahí adelante. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, no hay una compatibilidad entre la naturaleza divina de Dios y el mundo. Están en oposición. Y por eso el mundo aborrece a los cristianos, aborrece todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque está en oposición a Él, está en oposición a ellos. Y Juan 17, 15 ahí mismo. Entonces es donde miramos lo que venimos hablando. No ruego que los quites del mundo. Nos sacó del mundo, sí, porque somos apartados, llamados a salir fuera del mundo, pero nos deja en el mundo. El Señor no nos lleva por allá a un planeta X a que vivamos a cada uno de los creyentes. No, nos salva, nos llama y nos deja en el mismo mundo. Y la oración del Señor era: Padre, te pido no que los quites del mundo. Ahí se van a quedar, porque el Señor su obra la hizo fue en el mundo. El testimonio de luz la dio fue en el mundo. Entonces, Padre, no ruego que lo quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Entonces nosotros tenemos un trabajo vital en el mundo. Si la iglesia no estuviese en el mundo no tuviese luz, hermano. Somos la única luz en esta generación. Somos la única luz en esta tierra, hermano. Si no hubiese iglesia, ¿hace cuánto Dios hubiera acabado este mundo, hermano? La única luz que hay acá en la tierra son los creyentes. ¿Por qué? Porque tienen la luz de Cristo, son la lumbrera del Señor. No podemos esconder esa lumbrera. Y cuando amamos al mundo, escondemos la luz, la metemos debajo de un cajón o de una silla. Y la gente va a conocer entonces que no hay Dios, ¿cierto? Y sumemos la palabra Filipenses 2:14. Entonces el Señor nos deja en el mundo con un trabajo bien específico. No lo dice Marcos: id por todo el cosmos y predicad el evangelio, ¿no? Y el que creyere será salvo. El que creyere y se bautizare será salvo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos dejan en el mundo? Precisamente porque somos la única luz que hay en el mundo. Filipenses dijimos, ¿cierto? Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna, así le llama Dios al mundo, y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares o luminarias en el mundo, hermano. ¿Usted sabe para qué se colocó la lumbrera mayor y la lumbrera menor? Una para que alumbrara la tierra.
O sea que el Señor está comparando a los creyentes como esa lumbrera que hay en el espacio, para que dé luz al mundo porque no tiene. Recuerde que el mundo está bajo el maligno, el mundo está en tinieblas. O sea, está en oscuridad. Si tuviésemos unas gafas espirituales y nos las colocáramos, no veíamos nada. Todo oscuro, todo en tinieblas, hermano. Amén. Y terminemos con 2 Corintios 6. Hermano, el asunto de la separación es algo serio. Un creyente no separado del mundo es un creyente que no tiene poder contra nada. Viene cualquier pecado, cualquier cosa. Un creyente que ama el mundo es un creyente inútil en las manos de Dios. 2 Corintios 6, 22. Por lo cual dice, salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. 2 Corintios 6, 17. 2 Corintios 6, 17, sí. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Curios Pantocrator. La palabra Pantocrator es el equivalente al hebreo El Shaddai. ¿Lo hemos escuchado en el Antiguo Testamento? Dios Todopoderoso. Ese es el equivalente. El Shaddai significa el que sustenta, el que provee, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice que cuando nos apartamos del mundo, cuando no tocamos lo inmundo, Él nos provee lo necesario para estar en el mundo, para resistir al diablo y vencer al mundo. ¿Sí? Porque lo dice la Escritura, hermano. Entonces el asunto de la separación, el asunto de no amar al mundo, el asunto de no contaminarnos con el mundo es un asunto serio en la vida de un cristiano, hermano. Tenemos que considerar detalladamente estos consejos que nos da el Señor por la palabra. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle, hermano.